Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Facundo Sburlati, Lautaro Lusbietti, José Guzmán, Mateo Venegas, Abel Fernando, Manuel González, Giovanna Álvarez, Manuel Calquín, Emma Scarlett, José Vallejo Rojas, Ángel Gacha 21, Shindatro, David Castro, Daniel Flores, Cristian González, Vinicius Costa Crucero, Sagadi, Kyo Ulises, Kitsune Black, Kurono Kei, Gustavo Isaac García Carrasco, Luis Ernesto Gomara García, Gerardo Liendro, Peter Niecolei, Simón Álvarez, Omega Lince, Carlos Morocho, Eric Jacob, Angie Rojas y Dylan Ramírez. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 1. Había algunas reglas que Yaji Toshinori todavía estaba luchando por inculcar a sus estudiantes, reglas que parecían tan triviales y mundanas que parecía un poco ridículo que los héroes tuvieran que aprenderlas en primer lugar. La primera fue tomarse cada tarea en serio, por trivial que pudiera parecer. El joven Bakugou luchó especialmente con eso, renunciando a una tarea una vez que la completaba a su satisfacción, o si se consideraba trivial, a menudo empeoraba las cosas. La segunda regla era tener en cuenta tu resistencia. Esta fue una lección agridulce para Toshinori, porque fue su desprecio por esta regla lo que lo dejó con solo una hora de tiempo de héroe cada día. Vio las mismas tendencias en algunos de sus estudiantes, como el joven Kirishima y el joven Satoa. Finalmente, la tercera y más importante regla era estar siempre atento a su entorno. Ashido probablemente luchó más con esto, y Toshinori estaba luchando por encontrar una manera de enseñarle a la niña la regla antes de que alguien más tuviera que pagar el precio de su falta de atención. Estas reglas circulaban por la mente de Toshinori cuando se despertó. Después de muchos años de lidiar con el crimen, una persona tiene casi un sexto sentido para él. Cuando Toshinori se despertó ese día, pudo sentir en sus huesos que algo malo iba a pasar. Ya estaba calculando cuánto trabajo de héroe sería capaz de realizar, pero gran parte dependía de la suerte. Toshinori solo esperaba que le quedara tiempo cuando fuera necesario. Distraído por su preocupación, Toshinori no notó el desnivel en la acera. Apenas logró recuperarse de la caída, pero los papeles en sus manos no fueron tan afortunados. Maldiciendo en voz baja, Toshinori se movió para recoger los papeles, pero un par de manos pecosas ya los estaban recogiendo para él. Toshinori miró hacia arriba para ver un par de brillantes ojos verdes que parecían vagamente familiares, ojos que tenían demasiado reconocimiento para la comodidad de Toshinori. Sin decir palabra, el niño empujó los papeles en las manos del héroe y se alejó, dándole a Toshinori una mejor vista de la figura que se alejaba. Era bajo, y claramente todavía era un adolescente, vestía una sudadera con capucha sucia sobre jeans rotos. Todo en él gritaba que era un matón. La apariencia del niño combinada con la inquietud de Toshinori puso al hombre en una alerta aún mayor. Algo le dijo que ese chico tendría algo que ver con lo que fuera a suceder. A lo largo del día, habría descrito la ansiedad que lo atormentaba como un hoyo en el estómago si todavía tuviera estómago. Su enseñanza sufrió por eso, y el joven Bakugou no tuvo reparos en decírselo. Sin embargo, afortunadamente no fue solo Toshinori quien se sintió mal. No, una sensación de peligro inminente se cernió sobre todos los estudiantes en el curso de héroe, una que los maestros sintieron aún más agudamente. Toshinori estaba cometiendo muchos de los mismos errores que había cometido en su primer año de enseñanza. Por suerte, sus alumnos habían crecido enormemente desde entonces y no hubo incidentes. Estaban en medio de un ejercicio sobre el rescate de rehenes cuando sonó su teléfono. Al ver quién llamaba, Toshinori respondió de inmediato. ¿Qué pasa, Tsukauchi? Tenemos una gran pelea, Toshinori, le informó la voz lacónica del detective. Tengo un detective encubierto en medio de todo, así que te necesito a ti y a los héroes que creas que son mejores para el trabajo, ahora. Este no es un trabajo para tus estudiantes. Con eso, Tsukauchi colgó, solo para recibir un mensaje de texto con una dirección. Tragando saliva, el héroe llamó a Netsu. Antes de que el director pudiera realmente responder, Olmig dijo: necesito que vigile mi clase. Hay una situación en la que me llamaron.
Después de unos momentos agregó, y Mignig y Erasereat también son necesarios. Muy bien. Informaré a los otros dos y estaré allí momentáneamente, respondió Netsu. Y efectivamente, antes de que Toshinori pudiera hacer algo más que explicar la situación a su clase, Netsu ya estaba entrando en la habitación. El héroe profesional corrió al estacionamiento donde esperaba su camioneta, junto con Aizawa y Nemuri. Afortunadamente, los dos estaban bien con el ritmo vertiginoso de Toshinori, y Aizawa era un buen navegante. All Might supo que había encontrado el lugar cuando llegaron a un almacén plagado de coches de policía. Tsukauchi caminaba afuera del almacén luciendo más estresado de lo que All Might lo había visto. Todavía en el camión, Toshinori se transformó en su personaje de héroe. Mirando a Aizawa y Nemuri respectivamente, pudo decir que los tres héroes estaban listos para lo que fuera. Se movieron hacia Tsukauchi uniformemente, listos para ser interrogados. Toshinori trató de evitar que se mostrara su sorpresa, el hombre estaba preocupado. Volviéndose hacia los héroes, Tsukauchi dijo: no tenemos idea de cuál es la situación interna, perdimos el contacto con nuestro detective encubierto. Hay más de 50 personas adentro, la mayoría, si no todas, con amplios antecedentes penales. Esté atento. Niño asesinado. All Might se estremeció ante las emociones en la voz del detective antes de aceptar un auricular de Aizawa. Entraré primero, estaba diciendo. Los mantendré informados sobre la situación para que no la empeoremos. Los otros dos asintieron y Aizawa se fue, desapareciendo en el almacén. Toshinori se colocó junto a una de las puertas, completamente preparado para irrumpir en cualquier momento. Luego, escuchó. Está bien, me estoy acercando a la pelea principal. No suena tan violento como esperaba, crepitó la voz de Aizawa. Tendré un visual pronto. All Might le susurró la actualización a Tsukauchi, cuyo estrés era palpable. Ambos hombres permanecieron firmes, sin atreverse a hablar. Están en un alto el fuego, dijo Aizawa. Los dos líderes ya están discutiendo las cosas para acabar con todo sin derramamiento de sangre. Todo se debe a un chico de pelo verde. Al escuchar esa información, Tsukauchi exhaló un suspiro de alivio. No sé cómo lo hace el chico. Supongo que el chico es nuestro detective encubierto. Es increíble, ha conseguido que todos dejen de pelear, pero aún no ha descubierto su tapadera, dijo Aizawa. All Might no pudo evitar levantar las cejas. Los dos iban a pasar 3 años enseñando juntos, y él nunca había escuchado al hombre elogiar tanto a nadie. Supongo que es uno de los tuyos. All Might le preguntó a Tsukauchi en voz baja. Nuestro detective más joven hasta ahora, dijo el hombre con orgullo. Mi gorilla es la mejor mente analítica que tenemos. Es una suerte que su madre no quiera mudarse, o ya lo habrían cazado en otro distrito. Todavía le están llegando ofertas. ¿Qué tipo de peculiaridad tiene? Parece haber manejado todo esto increíblemente bien, dijo All Might con curiosidad. En realidad no tiene peculiaridades, dijo Tsukauchi con suavidad. Hace años tenía el corazón puesto en ser un héroe, pero aparentemente estuvo involucrado en un incidente. Trató de ayudar, pero los profesionales simplemente lo reprendieron y uno incluso le dijo que mantuviera sus sueños alcanzables. Honestamente, casi rompió al niño. Pero quienquiera que ese héroe cometió uno de los mayores errores de sus vidas. Mi gorilla puede no tener peculiaridades, pero es una de las personas más decididas y hábiles que he conocido. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de All Might al recordar un incidente hace años con un chico escuálido de cabello verde. ¿Fueron sus palabras las que casi habían destrozado al niño? Seguramente ese no pudo haber sido el chico que había impresionado a Erasereat tan profundamente. Era demasiado joven para ser detective, si All Might recordaba correctamente. ¿Dónde estaba ese niño? Toshinori probablemente debería haber estado mejor al tanto del chico que conocía su secreto. La voz de Aizawa rompió All Might de sus reflexiones. Envía a medianoche. Si ella es lo suficientemente sigilosa, deberíamos resolver esto con un daño mínimo. Entendido. Voy a entrar, dijo Mignig por el auricular. Poco después, sin embargo, Aizawa jadeó. ¿Qué está pasando, Erasereat? Demandó Toshinori.
alguien está usando su peculiaridad. No puedo encontrarlos, y el audio fue superado por la estática, confirmando la sensación en el estómago de Toshinori de que todo iba demasiado bien. ¿Era Seread? ¿Era Seread? Mig. All-Mig podía sentir su corazón golpeando su pecho. Cuando ninguno de los héroes le respondió, Toshinori dijo, alguien está usando su peculiaridad allí, yo voy a entrar. Tsukauchi se movió para protestar, pero All-Mig ya estaba atravesando las puertas con su risa característica y su eslogan. Fue entonces cuando el auricular volvió a funcionar. All-Mig, casi lo tenemos, silbaba el Seread. All-Mig no sabía de qué se trataba tanto alboroto ya que la situación parecía estar controlada. Gracias a la peculiaridad de Mig, casi todos los hombres estaban inconscientes, y el Seread rápidamente inutilizó a los que no lo estaban. Un trabajo bien hecho, compañeros héroes, dijo All-Mig con una risa atronadora, una risa lo suficientemente fuerte como para cubrir el sonido de un arma amartillada. Moverse. Una voz joven llamó antes de que algo chocara con Toshinori, sacudiendo al hombre antes de que un disparo sonara en el almacén. La estática pareció llenar los oídos de Toshinori cuando sintió que el tiempo se ralentizaba. La cosa, o la persona, mejor dicho, que había chocado con Toshinori se derrumbó sobre el héroe, algo cálido y húmedo se filtró sobre él. Toshinori miró hacia abajo y encontró una cabellera verde que contrastaba con la sangre que comenzaba a cubrir tanto a él como al chico que acababa de recibir una bala por el héroe número 1. Tosiendo húmedamente, el niño casi se cae al suelo antes de que Toshinori se acordara de sí mismo y lo agarrara, bajándolo suavemente al suelo. De fondo escuchó los reveladores sonidos de Mig cuidando al pistolero. Pero en este momento, la vida del niño dependía de la ayuda de Toshinori. Por primera vez en años, Toshinori deseó tener su capa, cualquier tela suelta que pudiera arrancar para detener la hemorragia. Tal como estaban las cosas, no tenía más opción que usar sus enormes manos para presionar el abdomen del niño, rezando a algún poder superior para que estuviera ayudando. Pero el aliento del chico seguía saliendo como violentas bocanadas de aire, sus ojos verdes dando vueltas, sin ver. El estómago de All-Mig se hundió al reconocer esos mismos ojos verdes y pecas de los que había estado receloso esa misma mañana. ¿Qué fue ese disparo? Tsukauchi demandó, corriendo detrás de Toshinori. Al ver al niño en el suelo, el hombre se quedó paralizado antes de gruñir. Quiero que todas las personas aquí que no sean uno de nosotros tengan restricciones. Necesitamos una ambulancia ahora. All-Mig se estremeció ante la ferocidad en la voz de su viejo amigo. Los oficiales de policía entraron en masa, cumpliendo con todas las órdenes del hombre, aunque muchos se endurecieron al ver al niño en los brazos de Toshinori. Con las órdenes dadas, Tsukauchi se derrumbó junto al chico, rasgando su chaqueta para tratar de detener la hemorragia, lo cual fue infinitamente más útil que las manos de Toshinori. Mi gorilla, quédate conmigo, rogó el detective. Solo sigue respirando. Finalmente esos ojos verdes encontraron algo en lo que enfocarse mientras el chico miraba hacia arriba, aferrándose a la forma del detective mayor. Cuando habló, las sibilancias eran apenas reconocibles como palabras. Tratando de señor, dijo el chico, haciendo una pausa para toser. Para su horror, gotas de sangre brotaban con cada tos. Solo, por si acaso, dile a mamá, ámala. Niño, te ordeno que no mueras, dijo Tsukauchi con seriedad, presionando aún más su chaqueta. No le explicaré esto a tu madre. Tienes que seguir luchando. ¿Sabes? Siempre sigue órdenes, dijo Midoriya con voz ronca, arqueando los labios en el más mínimo rastro de una sonrisa antes de que sus párpados se cerraran. Toshinori tragó saliva con dificultad, sintiendo que de alguna manera era culpa suya. La bala estaba destinada a él, lo sabía, y este niño la había interceptado, y según su interacción, este niño era el detective de Tsukauchi. Había reglas fundamentales que son tan lógicas que uno no pensaría que los héroes necesitan aprenderlas. La tercera y más importante regla le pasó por la cabeza, y prácticamente podía escuchar las voces de sus alumnos criticando a él de la misma manera que se criticarían entre sí en un ejercicio. ¿Por qué había alguien todavía despierto para atacar?
Aizawa preguntaba con esa voz acerada. Iida y Yaoyorozu lucharían por analizar la situación primero, pero al final Yaoyorozu ganaría. No había habido tiempo suficiente para que la peculiaridad de Midnight se extendiera por toda la habitación, y la entrada de Olmig trajo más flujo de aire para dispersar su peculiaridad, permitiendo que los villanos resistieran aún más. Cuando pensó erróneamente que la situación estaba solucionada, hizo suficiente ruido para permitirles a los villanos el elemento sorpresa. ¿Y qué regla se rompió?, preguntaba Aizawa, mirando a Toshinori para que supiera exactamente lo que había hecho. Oh no, lo sé. Ha sido, gritaba, saltando arriba y abajo. Es mi regla, la tercera y más importante regla. Toshinori había bajado la guardia, tontamente inconsciente de su entorno. Y tal como siempre advirtió a sus estudiantes, Olmig no fue quien pagó el precio. De hecho, lo pagó el protegido de su amigo más cercano. Hace 3 años solo tomó unos minutos para que el sueño de Midoriya Izuku y todo el plan para su futuro se hiciera ánicos. Había pasado los primeros 12 años de su vida rodeándose de todo lo que podía encontrar sobre héroes, ideando varias formas de convertirse en uno sin ninguna peculiaridad. El sueño de Izuku era el sueño de muchos, pero su motivación era considerablemente más pura. En lugar de buscar fama y fortuna, Midoriya Izuku simplemente quería ayudar a la gente, usar su sonrisa para tranquilizar a la gente en los momentos más oscuros, recordarles que el mundo todavía tenía luz. Pero en el momento más oscuro del niño, su héroe le falló, no ofreciéndole tranquilidad verbal ni la sonrisa por la que era famoso. Midoriya Izuku no murió ese día, pero sí su sentido de propósito. El chico se alejó tambaleándose de la azotea, preguntándose en silencio si debería prestar atención a su compañero de clase y tropezar con él. Lágrimas que no se dio cuenta que había derramado corrían por sus mejillas mientras reflexionaba sobre la verdad de la identidad de su héroe, así como todo lo que Olmig le había dicho. Sin darse cuenta, las piernas del chico lo habían llevado a otra multitud, una pelea de villanos. Sin embargo, no parecía una gran pelea, y se sentía vacío para él. Luego se fijó en los detalles de la pelea, el villano que era demasiado familiar y los ojos rojos pidiendo ayuda, ojos rojos que Izuku nunca podría olvidar. El villano del fango tenía a Kacchan. Antes de que Izuku supiera lo que estaba haciendo, sus piernas lo llevaron hacia adelante, arrojando su bolso al ojo del villano de lodo, su único punto vulnerable. El villano retrocedió, dándole a Izuku el margen de maniobra suficiente para empezar a sacar a su compañero de clase del fango. Por segunda vez ese día, un solo golpe de Olmig derribó al villano fangoso, brindando un inmenso alivio a la multitud. La gente murmuraba entre ellos, actuando como juez y jurado sobre lo que acababa de suceder. ¿Qué estaba tratando de lograr ese niño escuálido? ¿Simplemente hizo más trabajo para los héroes?, preguntó una mujer particularmente venenosa. Creo que solo quería atención, dijo otra mujer. Algunos niños son tan patéticos. Cada instinto le decía a Izuku que corriera, abandonara este lugar, pero las crueles palabras lo congelaron en su lugar. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó una voz áspera, una mano igualmente áspera agarrando al chico del brazo. Al mirar hacia arriba, Izuku estaba mirando el rostro de Death-Arms. El hombre era un héroe aceptable, pero Izuku podría haberle dicho numerosas formas en que el hombre podía maximizar su peculiaridad. Desafortunadamente, el hombre se vio frenado por su idolatría de Olmig. Yo solo quería ayudar, tartamudeó Izuku. Si vas a interferir, será mejor que tengas la peculiaridad de respaldarlo, gruñó Death-Arms, sacudiendo un poco a Izuku. En serio, interrumpió Mount Lady. Estoy empezando, ¿quieres que mi carrera se arruine por tu culpa? Mount Lady, Death-Arms, retírate, dijo una voz mucho más lógica. Izuku levantó los ojos para ver nada menos que a Kamui Watts, quien gentilmente puso su mano sobre el hombro de Izuku. Escucha chico, tus intenciones fueron nobles hoy. Entiendo que solo estabas tratando de ayudar a tu amigo, y eso es admirable. Pero fue increíblemente peligroso. Nos hemos entrenado para esto durante años, somos los expertos, así que hasta tienes el entrenamiento para unirte a nosotros, confía en nosotros para manejarlo, ¿de acuerdo?
Las palabras del héroe fueron amables, pero más que nada Izuku quería irse a casa. Por desgracia, todavía podía sentir una capa de baba cubriendo su esófago, y parte de él quería llorar a pesar de que no le quedaban lágrimas. Una parte de su mente susurró que debería preguntarle a Kamui Works si podía convertirse en un héroe, pero el propio All Might ya le había aconsejado contra su sueño. En general, era imprudente ignorar descaradamente los consejos del héroe más importante del mundo. La imagen de su madre disculpándose con él pasó por su mando. Le habían dicho que era un sueño imposible durante toda su vida, pero finalmente estaba comenzando a asimilarlo. Izuku Midoriya realmente era solo un Deku inútil. Con la mente adormecida, Deku se alejó tambaleándose de la escena, consciente de que los héroes todavía le gritaban, pero sin importarle. Sus piernas comenzaron camino a casa, todo en él gritaba que se fuera a casa, que fuera a donde estuviera seguro. Fue detenido en su camino por la última persona en el mundo que quería ver. Los otros héroes ya me regañaron, dijo Izuku antes de que All Might pudiera decir algo. Gracias por salvarnos a mí y a Kacchan. Ahora está claro que nunca seré un héroe. All Might se sorprendió, el cambio en el niño fue lo suficientemente drástico que por un momento se preguntó si se trataba del mismo niño. Joven, dijo Deku en voz baja, los ojos verdes apagados. Tu secreto. ¿Es seguro? Te juro que no se lo diré a nadie. Izuku siguió arrastrando los pies, dejando un sorprendido All Might a su paso. Atrás quedó el joven decidido que había impresionado a All Might, y el héroe profesional no pudo evitar sentir que había tenido algo que ver. El héroe debatió consigo mismo por un momento antes de decidir que era mejor simplemente irse. Después de todo, no estaba equipado para lidiar con las emociones del chico. Al menos, eso fue lo que se dijo a sí mismo. Su segundo, o eso cuenta como el tercero, encuentro con All Might apenas se registró en la mente de Deku. Sin embargo, casi nada registró en su mente. Estaba casi en casa cuando escuchó pasos en la acera junto a él. Deku. Bakugou aulló, la furia emanaba de él. Cuando Izuku se dio la vuelta para enfrentarse al furioso rubio, fue una explosión lo que saludó al chico. Fue la explosión más grande que Bakugou había usado en él hasta el momento, quemándole la cara y el pecho y arrojando al niño al suelo. ¿Qué fue eso? Bakugou estaba furioso. ¿Crees que eres mejor que yo o algo así? Cuando Izuku no respondió, el rubio pateó al niño caído. Respóndeme. Izuku abrió la boca para decir algo, pero sonó otra voz. Katsuki Bakugou. Aléjate de mi hijo, ahora, gritó Inko Midoriya, saliendo de su casa luciendo como la encarnación de la rabia misma. El chico rubio se puso rígido, no acostumbrado a ser atrapado o reprendido. Con los ojos rojos mirando al chico más pequeño, escupió, será mejor que te cuides, Deku. Recuerda que no vales nada. Lo sé, dijo el chico débilmente, finalmente mirando a su antiguo amigo. Bakugou se quedó mirando por un momento, sorprendido por lo muertos que estaban los ojos del chico. Antes, siempre tenían ese brillo estúpido e inextinguible para ellos. Pero ahora Izuku Midoriya se sentó frente a él, roto. No fue tan satisfactorio como pensó que sería. Inko tomó a Katsuki por sorpresa, empujándolo físicamente lejos de su hijo. Manténgase alejado de Izuku, gruñó, recogiendo a su niño aturdido y herido en sus brazos. Vamos Izuku, tienes que ir al hospital. Lo siento, mamá, murmuró el chico de cabello verde, pero fue rápidamente callado. No Izuku, dijo Inko. Lamento que hayas estado lidiando con esto solo hasta ahora. No debiste ocultármelo, pero está en el pasado y es hora de seguir adelante. La madre y el hijo compartieron muchas lágrimas mientras tomaban un taxi hacia el hospital. El taxista se secó discretamente algunas lágrimas cuando escuchó al niño comenzar a contar los eventos del día. Cuando llegó al hospital, rechazó el pago de Inko, deseando en cambio a Izuku una rápida recuperación. Afortunadamente, dentro del hospital no se les hizo esperar mucho. Una amable doctora entró en la sala de espera pocos minutos después de que se registraran y llamó. ¿Izuku Midoriya? Izuku se obligó a ponerse de pie, sintiéndose a punto de desmayarse por el dolor.
Siguiendo al médico, una serie de preocupaciones plagaron su mente, siendo la principal la explicación que tendría que darle a otra persona. Estaba exhausto en todos los aspectos de la palabra, no queriendo nada más que colapsar en su cama y dormir durante días. Afortunadamente, la doctora fue amable, escuchó con atención y solo hizo las preguntas que tenía que hacer antes de comenzar su examen. Aparte de un desagradable frotis de garganta, los procedimientos fueron rápidos e indoloros. La amable mujer le dio a Inko instrucciones muy detalladas sobre qué hacer, lo cual fue bueno porque Izuku no retuvo nada de eso. La madre y el hijo decidieron caminar a casa, e Izuku siguió disparando discretamente, miró preocupada a Izuku. La mayor parte de la caminata pasó en relativo silencio hasta que Inko preguntó: ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Me refiero a la intimidación. Izuku simplemente se encogió de hombros, lo que solo sirvió para preocupar más a Inko. Los dos caminaron en silencio una vez más. Vamos a movernos, espetó Inko. Y podemos inscribirte en una escuela en línea si quieres. Eres lo suficientemente inteligente y probablemente podrías terminar temprano. Siento no haberlo visto hasta ahora, Izuku, pero has estado viviendo una vida equivocada. Conozco a mi hijo, y no está destinado a desperdiciar el bullying. Mi hijo es la persona más amable y valiente del mundo y está destinado a una vida en la que su sonrisa haga que los demás se sientan mejor. Lo que sea que decidas hacer, Izuku, estoy completamente te apoyo. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de la mujer mientras hacía su atrevida declaración. No sabía cuándo había sucedido, pero las lágrimas también se deslizaban por las mejillas de Izuku. La primera emoción que había sentido en horas se encendió en su mente y luego se arrojó sobre su madre, sollozando. Nunca voy a ser un héroe, sollozó Izuku, agarrando a Inko aún más fuerte. Ya eres un héroe, dijo Inko entre lágrimas. Eres mi héroe y mucho más. Un día verás lo que yo veo. Fiel a la palabra de Inko, la familia de Dos pronto se mudó a una casa modesta al otro lado de la ciudad. Estaba más cerca de donde trabajaba Inko, un barrio más tranquilo y, lo más importante, estaba libre de un Bakugou Katsuki. Una vez que Izuku se recuperó mental y físicamente, comenzó la escuela en línea y descubrió que lo disfrutaba inmensamente. A Izuku siempre le había encantado aprender, pero era indescriptiblemente mejor cuando no se lo impedían los compañeros de clase que no sentían que pertenecía. También era una escuela en línea que permitía a los estudiantes marcar su propio ritmo y, como tal, Izuku lo superó en un tiempo récord. Ahora podía concentrarse en cualquier tema que quisiera y aprender absolutamente todo lo que la base de datos de la escuela tenía para ofrecer, todo sin ser llamado un bicho raro. Por una vez, la vida fue pacífica. Cualquier problema con Kacchan había sido enterrado, definitivamente sin resolver, pero sellado hasta que no pudieron molestar a Izuku. Inko había querido llevar a la familia Bakugou a los tribunales, pero Izuku la había disuadido. Nunca le había contado a su madre todo el alcance de la intimidación, por lo que pudo restarle importancia. Curiosamente, había perdonado al chico por todo, y no podía evitar la sensación de que Kacchan tenía el potencial de ser un gran héroe algún día. Incluso si ese no fuera el futuro de Izuku, no quería correr el riesgo de su antiguo amigo. Por mucho que Izuku supiera que Kacchan podía ser bueno, no confiaba en que simplemente sucediera. Izuku estaría observando de cerca su carrera como héroe. Si Kacchan no se mejoraba a sí mismo, tendría que responder ante Izuku, de una forma u otra. Izuku disfrutó de su nueva vida, al menos por ahora. Sabía que su encanto probablemente se desvaneciera más temprano que tarde, y que un estilo de vida tan solitario solo lo lastimaría a largo plazo. Había aceptado que el heroísmo no era una posibilidad para él, pero nada había disminuido el deseo de ayudar a la gente. Todavía sentía la abrumadora necesidad de demostrar que el mundo es un lugar seguro. Había sido una píldora difícil de tragar, pero ahora Izuku vio que todo lo que All Might había dicho era para la seguridad del niño a largo plazo. Una parte de la mente de Izuku susurró que podría haber sido un héroe de todos modos, pero tal vez encontrar un camino diferente no sería lo peor del mundo. Tendría que hacer una exploración antes de decidir cuál sería ese camino.
Mientras se acomodaba en su nueva vida, Izuku rápidamente descubrió que si no se obligaba a seguir algún tipo de horario, se olvidaba de comer y dormir. También pensó que gastar todo un semestre de trabajo escolar en 3 semanas podría no ser la opción más saludable. Con esto en mente, Izuku comenzó a trabajar para ser más saludable. Nunca había tenido muchas inclinaciones atléticas, pero se dio cuenta de que si fuera más fuerte, más rápido, sería más fácil para él ayudar a las personas en el futuro. Comenzó con el chico corriendo. Al principio, Izuku sintió que iba a morir, pero cada día corría un poco más lejos que el anterior, y también un poco más rápido. En una de estas carreras se encontró con un dojo que anunciaba varios estilos de lucha diferentes. Recordando todas las veces que Izuku se había sentido completamente indefenso en su vida, la idea del dojo se quedó grabada en su mente. Dudantemente se lo mencionó a su madre, quien estuvo de acuerdo más fácilmente de lo que Izuku había esperado. Unos días después, las dos Midorillas entraron al dojo para encontrar al dueño limpiando después de la última lección. Era un hombre mayor que llevaba sus cicatrices y sus arrugas con igual orgullo, toda una vida de lucha evidente en cada uno de sus movimientos. Izuku jadeó antes de lanzarse inmediatamente en una reverencia. Eres el ex héroe profesional Valiant. Es un honor conocerlo, señor. El hombre se rió entre dientes, un poco sorprendido. Es raro que conozca a alguien de tu edad que haya oído hablar de mí, y mucho menos me reconozca sin disfraz. ¿Qué puedo hacer por ti, muchacho? Ante el empujón de Inko, Izuku salió de su arco, la admiración aún clara en su rostro. Soy Midoriya Izuku, Valiant, señor. Me gustaría ser entrenado en su dojo, si está de acuerdo con eso, claro. Si no, estoy seguro de que podría encontrar algún lugar eventualmente, pero esta es mi primera. El torrente de palabras se calmó cuando Valiant puso una mano sobre el hombro del chico. Bueno, joven Midoriya, me gustaría conocerte un poco y luego podremos decidir si mi dojo sería una buena opción para ti. Haciendo un gesto para que los dos lo siguieran, Valiant abrió el camino a una pequeña oficina, donde el ex héroe profesional escuchó a Izuku tartamudear sobre sí mismo, ofreciendo respuestas completas, aunque un tanto divagantes. Sin embargo, en general, Valiant no pudo evitar sentirse impresionado con el carácter y la determinación de este chico, así como con su mente. Me encantaría aceptarte como uno de mis estudiantes, joven Midoriya. Sin embargo, para propósitos de entrenamiento, necesito saber cuál es tu peculiaridad, dijo Valiant, empezando distraídamente el papeleo para el chico. Sin embargo, ante las palabras del hombre, ambas Midorillas se congelaron en su lugar, temerosas de la reacción que provocaría su respuesta. Con una voz pequeña y temblorosa, Izuku casi susurró: no tengo peculiaridades. Los años de entrenamiento de Valiant como profesional le habían enseñado al hombre cómo disfrazar sus emociones, por lo que no hubo sorpresa en su rostro cuando Izuku habló. Había esperado completamente una peculiaridad mental de algún tipo con lo perceptivo que era el niño, pero en todo caso, estaba más intrigado después de enterarse de que Izuku no tenía peculiaridades. Aclarándose la garganta, dijo: eso hace que mi trabajo sea más fácil. Puede ser difícil encontrar un estilo de lucha que se adapte a una determinada peculiaridad, pero esto significa que tienes todo un mundo de posibilidades por delante. El corazón de Valiant se calentó al ver a su estudiante más nuevo enderezarse, radiante, más brillante que el sol mismo. Pero la imagen de la trágica resignación de Izuku a su destino hizo que el profesional retirado sintiera que su corazón estaba en un vicio, apretando más fuerte de lo que creía posible. Cuando sonó un golpe en la puerta, Valiant se dio cuenta de repente de la hora que era. Su entrevista con Midoriya había tomado más tiempo de lo necesario, y ahora su próximo alumno estaba aquí para su lección privada. Levantándose de su asiento, Valiant abrió la puerta de su oficina. Gracias por ser paciente, Ojiro. Me gustaría que conocieras a mi estudiante más reciente, Midoriya Izuku. Izuku estiró el cuello para ver al chico alrededor del maestro, un chico rubio que parecía abrumadoramente amable. Habría sido un poco sencillo si no fuera por su enorme cola. Inmediatamente le sonrió a Izuku. Es un placer conocerte, Midoriya. ¿Es tu primera vez en artes marciales?
Ante el asentimiento de Izuku, el niño dijo: bueno, espero con ansias entrenar contigo. El niño más pequeño asintió, lamentando interiormente que Ojiro probablemente se negaría a hablar con él una vez que descubriera que Izuku no tenía peculiaridades. Ese día, sin embargo, planeaba disfrutar de la bondad del niño mientras durara. Muy pronto, las lecciones de artes marciales de Izuku se convirtieron en un punto brillante en sus semanas. La peculiaridad de Valiant fue una ligera mejora de sus habilidades físicas. Era más fuerte, más flexible y diestro que el ser humano promedio, pero estaba apenas más allá de lo que una persona sin peculiaridades podía lograr. Valiant nunca había estado entre los mejores héroes, pero había tenido éxito, e Izuku siempre había respetado al hombre. También había seguido de cerca la carrera de héroe de Valiant, ya que el hombre era lo más cercano a un héroe sin peculiaridades que Izuku había encontrado. Así como Izuku respetaba a su maestro, el hombre llegó a respetar al niño a cambio. Instantáneamente se sintió atraído por lo brillante y genuina que era Midoriya. Sin embargo, Valiant quedó constantemente impresionado por cómo el niño logró sobresalir en todo lo que se le mostró, no a través de alguna habilidad innata, sino porque el niño practicó incansablemente todo lo que se le mostró. Midoriya tenía una gran cantidad de otros a quienes también impresionó. Para dar variedad a sus estudiantes, Valiant a menudo traía a otros instructores para presentar diferentes estilos de lucha. Muchos de estos eran héroes profesionales a quienes Valiant había ayudado a entrenar hace años, y casi todos los instructores preguntaban sobre Midoriya. Gunea quedó especialmente impresionado por el chico. Eso sin mencionar a los otros estudiantes, quienes se sintieron inspirados por la determinación del niño y atraídos por su amabilidad. Y así fue en el dojo de Valiant donde Izuku encontró lentamente un lugar para sentirse cómodo, un lugar al que pertenecer. El día que Izuku había temido llegó y pasó sin incidentes, los otros estudiantes apenas reaccionaron al hecho de que Izuku no tenía peculiaridades. A Ojiro, el nuevo amigo más cercano de Izuku, especialmente no le importaba, simplemente se había encogido de hombros y dijo: espero que no esperes que sea fácil contigo, porque no lo haré. Y fiel a sus palabras, Ojiro no se había guardado nada, lo que provocó una pérdida particularmente espectacular. El nuevo vecindario también adoptó rápidamente a la madre y al hijo. Inko preparaba la mejor comida y daba libremente, y normalmente se podía encontrar a Izuku ofreciendo algún tipo de ayuda, ya fuera en los parterres de flores de la señora Tachibana durante la semana o cuidando a los niños de la señora Kyoto cuando necesitaba correr a la tienda. Pero Izuku quería más. Sentía que había algo por lo que necesitaba trabajar, y ese sentimiento lo perseguía día y noche. Un día, unas semanas después de su nuevo entrenamiento, la sensación era casi tangible dentro de Izuku, distrayéndolo mientras peleaba con Ojiro, y la distracción fue suficiente para que Izuku no viera venir la cola, dejando al chico de pelo verde tirado en el suelo. Piso, mirando al techo. El rubio amigable inmediatamente abandonó su postura de lucha. ¿Estás bien, Midoriya? Normalmente ves ese movimiento a una milla de distancia. Izuku se puso de pie con un gemido. Estoy bien, solo un poco distraído. ¿Está todo bien? Sí, está bien. De hecho, estoy feliz últimamente, como más feliz que nunca. Las cosas están muy bien ahora. Izuku sonrió amargamente. Los exámenes de ingreso a la UA son pronto, ¿verdad? Cuando era más joven ese era mi sueño. Midoriya, lo siento mucho, no lo sabía. Pero probablemente aún podrías. Estoy bien, Ojiro. Ese sueño está oficialmente muerto. Solo extraño el sentido de propósito que me dio, ¿sabes? Sé que quiero hacer algo en la vida que ayude a la gente, pero no sé qué. Después de pensar un momento, Ojiro dijo: ¿sabes, Midoriya? Vi algo sobre las clases de EM que se ofrecen a unas cuadras de distancia. Probablemente no sea lo que quieras hacer con el resto de tu vida, pero estarías aprendiendo habilidades valiosas que lo haría más equipado para ayudar a las personas. Mientras Izuku ponderaba las palabras de su amigo, se iluminó visiblemente. Es una gran idea, Ojiro. Tendré que investigar eso esta noche. Y probablemente no te volveré a ver hasta después de que termine, así que buena suerte en el examen de ingreso a la UA.
Sé que lo harás fantástico. Valiant negó con la cabeza cuando sus dos estudiantes favoritos se separaron. Esos chicos eran buenos el uno para el otro, se equilibraban mutuamente. De alguna manera, Ojiro pudo ralentizar la mente agitada de Midoriya para que otros pudieran entender lo que el chico estaba tratando de decirles, y Midoriya sacó a Ojiro de su caparazón más que nunca. Los dos estaban en caminos diferentes en la vida, pero Valiant podía sentir que ambos perseguían la grandeza. Esa noche Izuku mencionó la posibilidad de clases de Enta Inko, y una vez más la madre fue fácilmente persuadida. Era bastante raro que Izuku pidiera algo, así que cuando lo hacía, Inko siempre encontraba la manera de hacer que las cosas sucedieran. Además, siempre era bueno tener conocimientos médicos. Los dos decidieron que irían a buscar el papeleo necesario mañana por la tarde, una vez que Inko estuviera fuera del trabajo. A la mañana siguiente, mientras Izuku corría, contempló cuánto podría cambiar la vida en 10 meses. Había ralentizado sus estudios a un ritmo más informal y, como tal, casi había terminado con el trabajo escolar de su primer año de secundaria. Una vez que Izuku tuvo un poco más de dirección sobre lo que quería hacer como carrera, calculó que podría tener al menos un título universitario terminado para cuando la mayoría de los niños de su edad se graduaran de la escuela secundaria. Sus perspectivas eran infinitamente mejores que las que tenía durante su tiempo en la escuela secundaria, e Izuku estaba comenzando a creer que podría ser capaz de hacer algo por sí mismo después de todo, con o sin una peculiaridad. El mayor cambio, sin embargo, fue que estaba feliz. Cada paso que dio fue un paso más cerca de ayudar a las personas. Ahora tenía amigos y profesores que se preocupaban legítimamente por él. Sin embargo, el feliz tren de pensamientos de Izuku no iba a durar. Primero fue alertado por un pequeño grito de angustia que casi no se dio cuenta. Deteniéndose con cautela, Izuku monitoreó el área a su alrededor. Estaba en una parte menos familiar de la ciudad, un barrio antiguo que estaba en gran parte abandonado. De hecho, aparte de la llamada de socorro, Izuku no vio ninguna evidencia de ninguna otra vida. Tratando de controlar su respiración, Izuku escuchó otro grito agudo, lo que hizo más fácil rastrear el sonido. Mientras Izuku se arrastraba hacia el callejón que sospechaba que era la fuente del sonido, una voz ronca grunó: «Cállate. Sabes que esta es tu casa ahora». El llanto de un niño casi detuvo el corazón de Izuku, pero también cubrió el sonido de su acercamiento. Mirando a la vuelta de la esquina, Izuku encontró una gran caja de cartón que albergaba una multitud de trapos manchados que parecían una especie de nido. Latas y envases de plástico para alimentos estaban esparcidos por el suelo, y un hombre con el pelo enmarañado estaba de espaldas a Izuku, asomándose sobre un niño solo un poco más limpio. «Quiero irme a casa», gritó la niña, sus lágrimas dejando huellas en la tierra que estaba apelmazada en su rostro. Izuku se sobresaltó, reconoció a la chica. Ella había sido un tema candente en las noticias durante los últimos 2 días porque había desaparecido misteriosamente, se sospechaba que había sido secuestrada. No hubo testigos ni pistas sobre la desaparición. La noticia había proclamado que la búsqueda del niño comenzaba a parecer desesperada esa misma mañana. Pero aquí estaba ella, viviendo en un callejón en una parte abandonada de la ciudad. Su mente corría a 1.000.000 de millas por minuto. Izuku sabía que debía llamar a la policía, pero no podía ser escuchado y se negó a apartar los ojos del niño. Ya había sufrido bastante. Sin embargo, todos los planes rápidamente pensados de Izuku fueron en vano, ya que el captor, enfurecido por el llanto de la niña, se movió para abofetear a la niña. Incapaz de detenerse, casi sin darse cuenta de que se había movido, Izuku dio un salto hacia adelante, agarrando la mano del hombre antes de que pudiera hacer contacto. En un gesto practicado, Izuku torció la mano del hombre detrás de su espalda con tanta fuerza como el niño pudo reunir. Al principio, el hombre gritó de dolor, pero no tardó en recuperarse. Mientras Izuku había estado entrenando concienzudamente, la forma perdió ante la fuerza pura cuando el hombre golpeó brutalmente a Izuku contra la pared de ladrillos del callejón. Las estrellas salpicaron su visión cuando soltó el brazo del hombre únicamente por el dolor, e Izuku apenas registró los dedos canosos que envolvían su garganta.
Escucha, chico, gruñó el hombre. Te vas a ir y olvidar que alguna vez nos viste si quieres vivir. ¿Entendido? Los ojos de Izuku se enfocaron en la niña, que ahora sollozaba, suplicando. Por favor, prometo que seré buena. Solo quiero ver a mamá de nuevo. Era consciente de que su respiración se volvía cada vez más superficial a medida que esos dedos apretaban cada vez más fuerte su garganta. Sintiéndose débil, Izuku se dio cuenta de que podía haber tenido la técnica de su lado, pero el hombre indudablemente tenía tamaño, experiencia y fuerza de su lado. Entonces, ¿te vas a ir?, preguntó el hombre, sus dedos aparentemente preparados para aplastar el esófago de Izuku. Por desesperación, Izuku asintió frenéticamente, sus dedos arañando las manos del hombre. Cuando se aflojaron, Izuku jadeó, aspirando todo el aire que pudo tomar. Cayendo sin fuerzas al suelo, el niño tosió, cada movimiento causando más dolor. Considérate afortunado, dijo el hombre, agarrando bruscamente a la niña por el antebrazo. Y no te molestes en buscarme. Con mi peculiaridad puedo aplastar fácilmente tu delgado cuello, y no dudaré. Además, ahora desaparecer es mi especialidad. Nadie puede encontrarme a menos que yo quiera. Parte de Izuku quería dudar del hombre, pero había podido secuestrar a un niño sin un solo testigo ocular. Estaba temblando y sabía que no podía enfrentarse al hombre en una pelea real. Izuku practicó diligentemente, pero 9 meses de entrenamiento solo pudieron prestarle mucha ayuda. Si luchaba y perdía, solo terminaría peor para la niña, y posiblemente con él muerto. Solo esperaba que el hombre no fuera muy rápido. Luchando por ponerse de pie, Izuku estaba agradecido cuando el hombre no miró hacia atrás. Tomando una respiración profunda, Izuku se preparó antes de empujarse para correr a toda velocidad, agachándose más abajo en el suelo para agarrar a la niña por su torso, arrancándola con relativa facilidad del agarre del hombre. El hombre gritó con sorpresa indignada, pero Izuku ya estaba corriendo con la chica acunada cerca de su pecho, la adrenalina empujando sus piernas exhaustas más rápido de lo que había corrido antes. Sentía que no podía respirar lo suficientemente profundo y se sentía un poco mareado, pero aún así Izuku murmuró frases reconfortantes para la niña mientras la abrazó aún más cerca, plenamente consciente de que el hombre las estaba ganando cada segundo. 3 cuadras más. Eso era todo lo que Izuku tenía para lograrlo, 3 cuadras más y estarían a salvo. Irónicamente, esta era la parte más desierta que Izuku había visto en esta parte de la ciudad. Rápidamente había dejado atrás el barrio abandonado. Ahora estaba a solo media cuadra de su destino, y no había nadie para escuchar los gritos enfurecidos del hombre o los gritos de ayuda de Izuku. Fue entonces, cuando momentáneamente había disminuido la velocidad para doblar una esquina cuando sintió una mano que lo agarraba rozando apenas el cuello de su camisa. Gritando por la cercanía del hombre, Izuku se lanzó hacia adelante, agradecido de que el hombre enfurecido estuviera demasiado concentrado en Izuku para darse cuenta de a dónde iban. Le dolían los brazos por el peso del niño cuando Izuku atravesó las puertas de la estación de policía local. Una vez en su refugio seguro, Izuku inmediatamente dejó a la niña en el suelo por temor a dejarla caer. Fue lo mejor, ya que milisegundos más tarde fue derribado por su captor. Esas mismas manos aplastantes se envolvieron alrededor del cuello de Izuku, y los últimos pensamientos confusos del niño fueron una disculpa para su madre. Su visión estaba entrando y saliendo de foco mientras una verdadera legión de policías lo rodeaba, llevándose al hombre esposado. En algún lugar la niña estaba llorando y el hombre estaba gritando y le dolía la garganta y todos los oficiales estaban tratando de hablar con él y, silencio, sonó una voz autoritaria, llegando incluso a Izuku. Entonces alguien lo estaba ayudando a sentarse en una silla, y la niña que había llevado se aferraba a él, con más lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces alguien más estaba hablando con Izuku, y luego el dolor disminuyó. Todavía estaba allí, pero Izuku ya no sentía que se fuera a desmayar, y su mente reanudó una fracción de su función normal. Un hombre con una gabardina miraba a Izuku, preocupado. Soy el detective Tsuka Uchi. Pido disculpas por el caos, pero ¿te gustaría contarnos qué está pasando?
Izuku parpadeó un par de veces, su visión todavía estaba un poco borrosa. Soy Midoriya Izuku. Estaba corriendo cuando escuché a un niño en una parte abandonada de la ciudad. Vi a esta chica con ese hombre que me estaba atacando, y parecía realmente asustada. Entonces la reconocí como la chica de las noticias, la que desapareció hace unos días. El detective Tsukauchi levantó bruscamente la vista de sus notas e Izuku observó distraídamente que el hombre probablemente habría sido descrito como de apariencia sencilla, al igual que el propio Izuku. Pero entonces el hombre estaba hablando e Izuku tuvo que recordarse a sí mismo que debía escuchar. ¿Te refieres a la chica que desapareció sin dejar rastro, Tanaka Kimiko? Ese es mi nombre, dijo una voz temblorosa, y todos los ojos se volvieron hacia el niño en los brazos de Izuku. No podía recordar su nombre, dijo Izuku. Pero su captor me vio y me atacó, diciéndome que olvidara que vi algo. Sabía que no podía pelear con él, así que la agarré y corrí aquí. Sonrió al niño que lo sostenía con un apretón de muerte. Sé que probablemente estoy en problemas, y fue un movimiento estúpido, pero no me arrepiento de nada. El detective cerró su cuaderno de golpe. Al contrario, Midoriya, quiero felicitarte. Fuiste un héroe hoy, y deberías estar orgulloso. Ejerciste tu mejor criterio y por eso puedo llamar a una madre angustiada y decirle que Kimiko está bien. Y todo se debe a un adolescente. Cuando las palabras del hombre se hundieron, los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Absolutamente. Necesito llamar a tu madre también, pero antes de que se me olvide, ¿usaste tu peculiaridad en absoluto? Odiaría tener que escribirte por uso ilegal de peculiaridades, dijo Tsukauchi con pesar. No, dijo Izuku lentamente. No soy peculiar. Cuando las palabras salieron de su boca, Izuku se encontró mirando hacia abajo. No podía soportar la idea de ver la mirada de orgullo del detective convertirse en decepción cuando se dio cuenta de que Izuku estaba defectuoso, una pérdida de espacio. Eso hace las cosas más fáciles, entonces. Chinaki, eso hace que lo que has hecho sea aún más asombroso. Si alguna vez tuvieras la inclinación, creo que serías un detective increíble. La última parte fue agregada justo antes de que Tsukauchi saliera de la habitación, sin darse cuenta de que había dejado atrás a un chico con los ojos muy abiertos con una creciente sensación de esperanza y un nuevo sueño floreciendo en su mente confusa. Kimiko se calmó gradualmente, destellos de su personalidad brillando bajo su miedo y confusión. Escuchó a los oficiales y en su mayor parte hizo lo que le pidieron, pero se negó rotundamente a alejarse mucho de Izuku, que todavía estaba aturdido, pero feliz de todos modos. Era una niña linda debajo de la tierra, con grandes ojos marrones que aún contenían demasiadas lágrimas. Por lo que los oficiales pudieron determinar, no estaba muy herida, solo un puñado de raspaduras y moretones. Izuku sintió una extraña protección hacia ella, pero supuso que tenía sentido que el sentimiento fuera extraño. Nunca antes había sido capaz de proteger a las personas más que reemplazarlas como objetivo. Entonces, cuando una mano sucia se ancló en la de Izuku, no pudo evitar derretirse un poco por dentro. Aparentemente, a Kimiko le encantaban las historias, por lo que, ante su sugerencia, comenzó a contarle una historia incoherente que podría reconocerse vagamente como Cenicienta. Estaba en medio de contarle a Izuku los detalles del carruaje de Cenicienta cuando la puerta se abrió. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Kimiko? Una voz frenética sonó. Con los ojos muy abiertos, Kimiko se puso firme. ¡Mamá! Una pequeña sonrisa se posó en los labios de Izuku mientras colocaba con cuidado al niño en el suelo. Observó cómo los dos se apresuraron el uno hacia el otro, encontrándose en el medio de la estación en una ráfaga de abrazos y lágrimas, cada uno casi sin creer que el otro estuviera allí. Todo el personal policial presente observaba, testigos sonrientes del reencuentro. Muchos de los oficiales asintieron a Izuku, reconociendo lo que había hecho. A pesar de los latidos en su cabeza, Izuku no pudo evitar sonreír ampliamente, las lágrimas corrían por su rostro. Haciendo juego con lágrimas en sus mejillas, la madre de Kimiko abrazó a su hija con desesperación. ¿Dónde estaba? ¿Cómo encontraste a mi bebé?
El detective Tsukauchi sonrió. Tienes que agradecerle a ese chico que está allí. Su nombre es Midoriya Izuku, y él es el que encontró y salvó a Kimiko. Un jadeo vino desde la puerta. Izuku hizo que... Podría haber estado todo en su cabeza, pero Izuku habría jurado que todo su dolor se apagó un poco cuando su madre entró. Inko corrió inmediatamente hacia su hijo, la preocupación grabada en cada línea de su rostro. ¿Cómo te sientes, Izuku? ¿Necesitas algo? El chico maltratado se puso de pie y abrazó a su madre. Mamá, todavía puedo ayudar a la gente. Quiero ser detective. Inko estaba claramente sorprendida, pero simplemente le dio una palmada en la espalda a su hijo. Serás un detective increíble. La madre de Kimiko se acercó a los Midoriya, Kimiko todavía apretada en su agarre. Siento mucho que te lastimes, pero gracias por proteger a mi bebé. Nunca podré, yo solo. La mujer se echó a llorar de inmediato, perdiendo cualquier apariencia de compostura. La policía cerca de mi casa me dijo que me preparara para traerla de regreso en una bolsa para cadáveres. Me salvaste de planificar el funeral de mi hija sola. Inko, incapaz de ayudarse a sí misma, abrazó gentilmente a la otra madre. Está bien ahora, tu hija está a salvo ahora. No sé cómo has podido funcionar, solo puedo imaginar cómo me sentiría si me hubieran quitado mi Izuku. Kimiko aprovechó la oportunidad para agarrarse una vez más a la pierna de Izuku, riendo cuando él le revolvió el pelo. Volvió su atención a su madre una vez que su propia madre finalmente liberó a la mujer emocional. Soy Tanaka Amaya, dijo la madre de Kimiko con una sonrisa temblorosa. Nunca podré agradecerte lo suficiente por traerme a mi hija de regreso. Yo solo necesito saber dónde y cómo la encontraste. Tenía toda la atención de ambas madres, ya que Inko claramente necesitaba para saber también lo que había sucedido. Tragando, Izuku una vez más trató de enfocar su mente confusa. ¿Dónde empezar? Yo estaba corriendo, y fui más lejos de lo habitual. Caminé por un vecindario abandonado cuando escuché a un niño pequeño. Pensé que eso no parecía correcto, así que fui a investigar. Vi a Kimiko y un hombre, eso parecía realmente sospechoso y era obvio que habían estado viviendo en este callejón. Después de un minuto reconocí a Kimiko como una niña desaparecida, así que supe que tenía que hacer algo. El hombre me vio, y peleamos. Él ganó, y me dejé allí, pero no podía dejarla. Estoy bastante seguro de que todo era adrenalina, pero me levanté y la agarré antes de que él se diera cuenta de que estaba allí, y luego corrí lo más rápido que pude hacia la estación de policía. Apenas llegué a las puertas y dejé a Kimiko en el suelo cuando me alcanzó. Inko tocó suavemente las marcas de hematomas enojados en la garganta de Izuku, la ira ardía en sus ojos verdes normalmente tranquilos. Con voz acelerada, preguntó. ¿La policía atrapó al hombre? Lo sacaron de mí y lo esposaron en ese mismo momento. Amaya mordió el labio. Realmente lamento que te lastimes, pero estoy aún más agradecido de que hayas salvado a mi hija. ¿Cómo puedo pagarte? Izuku inmediatamente comenzó a negar con la cabeza. No necesitas pagarme, solo quería que ella estuviera a salvo. Debe haber sido tan aterrador para Kimiko, ni siquiera puedo imaginar. Mientras se disolvía en un ataque de murmullos, Inko y Amaya intercambiaron información de contacto, cada uno prometiendo mantenerse en contacto con el otro. Kimiko, sin embargo, todavía abrazando la pierna de Izuku, tiró de la tela de sus pantalones para llamar su atención. ¿Hermano mayor? Casi ahogándose, Izuku dijo débilmente, ¿sí? ¿Me visitarás? Quiero verte de nuevo. Mirando esos grandes ojos marrones, Izuku se encontró a sí mismo agachado junto a ella y diciendo, sí, por supuesto que lo haré. Y con esas palabras, era inevitable. Ambas pequeñas familias estaban indisolublemente unidas. No pasó mucho tiempo después de que Kimiko tuvo que ser interrogada ella misma, ahora que estaba lo suficientemente tranquila como para ser interrogada, y los Tanakas se fueron después de un último abrazo lleno de lágrimas. Ambas Midorillas estaban conteniendo sus propias lágrimas, pero Izuku sintió que se iba a desmayar. Inko se dio cuenta y apartó al oficial de policía más cercano. Mi hijo necesita ver a un médico. ¿Podemos irnos todavía?
Creo que el detective Tsukauchi ya obtuvo su testimonio y tenemos su información de contacto. Debería estar listo, dijo el oficial de policía. De hecho, te llevaré yo mismo, si quieres. Oh, odiaríamos ser una molestia, dijo Inko nerviosamente. No es ningún problema. De hecho, me estará haciendo un favor. Tengo derecho a alardear por ayudar al héroe local, dijo el oficial con una brillante sonrisa. Soy el oficial Saito, por cierto. Es un privilegio conocerte, mi gorilla. Izuku comenzó a seguir a su madre y al oficial al auto, pero algo estaba molestando su mente confusa. Hospital, medicina, entonces jadeo. Mamá, hoy es el último día para inscribirte en esas clases de EMT. Solo están abiertas hasta las 5. ¿Quieres tomar clases de EMT, chico? Preguntó el oficial Saito con curiosidad. Izuku asintió con vehemencia. Quiero poder ayudar a tanta gente como pueda. Bueno, estás de suerte. Tuvieron que trasladar esas clases a nuestra habitación libre aquí en la estación porque el edificio normal está siendo renovado. Si nos dejas el papeleo, nos aseguraremos de que llegue a donde debe estar. Dijo Saito con otra sonrisa brillante. Desapareció en el recinto y reapareció con la forma necesaria y un bolígrafo. Apenas le tomó un minuto a Izuku e Inko completar todo, y luego Saito se apresuró a entrar en lo que Izuku sospechaba que era la oficina del detective Tsukauchi. Días después, Izuku estaría encantado de recibir un correo electrónico que lo aceptaba en el curso. Sin embargo, lo que nunca sabría era que lo habían aceptado bajo coacción. El instructor había dudado en permitir la entrada de un chico de 15 años, pero un sonriente el detective le había informado amablemente que si se negaba a Izuku, tendrían que encontrar otro lugar para realizar la clase. Izuku había estado sonriendo, emocionado ante la perspectiva de un entrenamiento de EMP cuando sus ojos se pusieron en blanco en la parte posterior de su cabeza y sus rodillas se doblaron. Solo se salvó de golpear el suelo con fuerza cuando el oficial Saito intervino en el último momento, atrapando su cuerpo inerte gracias a sus reflejos estelares. Saito maldijo. Debe tener una hemorragia interna. Vamos. Inko ayudó a subir a su hijo al coche de la policía, con apenas tiempo suficiente para que ella se subiera antes de que acelerara. El sonido de las sirenas llenó el aire cuando Saito atravesó la ciudad en un tiempo récord. Izuku entraba y salía de la conciencia, vagamente consciente de ser llevado. Luego estaba en una cama con un médico familiar hablando con su madre y el oficial Saito. Partes de la conversación salieron de la neblina de su mente, pero no tenía la claridad mental para ponerlo en un escenario claro, eso vendría más tarde. ¿Sabes si esto es por acoso de nuevo? ¿Ha estado en el hospital por acoso? ¿Tiene nombres? Costillas fracturadas y una conmoción cerebral desagradable, se desmayó porque... Mantente despierto. Agotamiento, creo. Asegúrate, luego, incluso las voces se desvanecieron hasta la nada, y por una vez Izuku ni siquiera soñó. El sueño era una reconfortante ausencia de todo hasta que se despertó de forma natural, inmediatamente recibido por todos y cada uno de sus dolores y molestias. No tenía forma de saber cuánto tiempo había pasado, ni siquiera qué año era actualmente. Cuando gimió, hubo una serie de pasos frenéticos antes de que la puerta de su dormitorio se abriera de golpe. Izuku, bebé, ¿cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un autobús, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Pero bastante bueno, considerando todo. Gruñendo, el niño se sentó, sacando las piernas de la cama. Afortunadamente, ayer trabajaba una enfermera con una pequeña peculiaridad curativa. Pudo acortar su tiempo de recuperación a unos días en lugar de a unas pocas semanas. Ah, y Valiant todavía quiere que vengas al dojo hoy. Dijo que podrías trabajar en la meditación, dijo Inko. ¿Quieres que me quede en casa contigo? Puedo llamar al trabajo. No, estaré bien, mamá, prometió Izuku. Me siento mucho mejor. Se negó a hacerla culpable por su culpa ante la perspectiva de hacerla faltar al trabajo. Si estás seguro, Izuku. Oh, las órdenes del médico son que no puedes hacer nada más exigente físicamente que caminar unas pocas cuadras a la vez.
Descubriré si te esfuerzas y dejaré que Valiant decide qué hacer contigo, le advirtió Inko antes de besar su frente. Te amo y estoy orgulloso de ti. Tomando en serio las palabras de su madre, Izuku no hizo nada para esforzarse. Después de sentir cómo su cuerpo protestaba con cada movimiento, sabía que no era prudente tentar al destino. En cambio, llevó su cerebro al límite. Izuku calculó que si realmente trabajaba duro, podría terminar la escuela secundaria en poco menos de un año. Si comenzaba ahora, podría tener un par de grados en poco más de 2. Quizás menos, si los títulos que tenía en mente tuvieran suficientes clases compartidas. Mientras tanto, continuaría su trabajo en el dojo de Valiant y en el entrenamiento de Ent. Tenía ganas de volver a investigar una multitud de casos policiales de los que había oído hablar brevemente cuando era más joven, pero que finalmente los ignoró porque no involucraban a héroes. Ahora Izuku quería saberlo todo en la búsqueda de convertirse en el mejor detective que pudiera. Con el plan en su lugar, Izuku se perdió en su trabajo escolar, solo recordando comer e irse a las artes marciales debido a las alarmas que había puesto en su teléfono. Cuando llegó el momento, Izuku caminó tranquilamente hacia el dojo de Valiant, disfrutando del día de verano a su alrededor. Sin embargo, al entrar en el dojo, Izuku no había esperado el coro de gritos que lo rodeaba. Pequeño Midoriya. Es nuestro héroe. Oye chico, ¿me puedes dar tu autógrafo? Izuku sintió que su rostro se sonrojaba de un rojo brillante mientras estaba rodeado de sus amigos. ¡Hey, todos! Dale espacio a Midoriya, dijo una voz ronca. La multitud de chicos se separó para mostrar a Valiant sonriendo a este estudiante. Bienvenido de nuevo, muchacho. Mientras los demás se calientan, me gustaría hablar contigo. Casi mágicamente, los otros chicos cayeron en sus lugares, ejecutando las acciones que ahora eran una segunda naturaleza para ellos. Izuku siguió a Valiant a su oficina, sentándose ante la insistencia del hombre. El ex-héroe profesional le sonrió con cariño. Joven Midoriya, ¿sabes por qué te acepté como mi alumno? Puedo ver que no. Cuando te conocí, pude sentir una profunda desesperación, así como una profunda esperanza. No sé la razón completa para tu desesperación, pero yo no necesito hacerlo. Has comenzado a encontrarte a ti mismo, a encontrar tu propósito y tu valor. Gracias, Sensei, dijo Izuku, tratando con todas sus fuerzas de no llorar. Tu deseo de ayudar a los demás es noble, Midoriya. Pero ten cuidado de ayudarte a ti mismo también. Sigue mejorando para que no tengas que ser herido en el proceso de salvar a otros. A veces las heridas son inevitables, pero yo no lo haré. Te has destruido a ti mismo. Sí, Sensei. Hoy meditas, dijo Valiant con seriedad. Siento que todavía te aferras a una imagen incompleta de ti mismo. Acepta quién es Midoriya Izuku. No tienes peculiaridades, sí, pero eres mucho más. Ahora Izuku asintió, las lágrimas finalmente escaparon. Sí, Sensei. Midoriya, espera. Izuku se detuvo, volviéndose para encontrar una cara amistosa persiguiéndolo. Oh, Ojiro. Me olvidé de preguntarte cómo fue el examen de ingreso. El tranquilo rubio se acercó a Izuku con una sonrisa. Fue mejor de lo que esperaba. Ahora solo tengo que esperar los resultados. Estoy seguro de que entraste, eres increíble. Exclamó Izuku. No lo sé, había algunas peculiaridades asombrosas. Pensé que lo estaba haciendo bien, pero había un niño con una peculiaridad explosiva que acabó con tantos robots que el resto de nosotros casi no pudimos encontrar ninguno para luchar. Ojiro sonrió un poco tristemente. Sabía que no iba a ser el mejor, solo espero haberlo hecho lo suficientemente bien como para entrar. Lo hecho está, joven Ojiro. Estoy seguro de que te comportaste con honor, dijo Valiant, apareciendo en la puerta del dojo. Tú también, joven Midoriya. Ambos vayan a casa, descansen. Se lo han ganado. Mientras los dos chicos caminaban a casa, a unas cuadras de distancia, un detective Tsukauchi estaba sentado en su oficina, frotándose los ojos por el montón de papeleo que estaba frente a él. Con un suspiro, dejó el papeleo y comenzó a hacer clic en las noticias, buscando los últimos eventos en los que All Might había estado involucrado.
El anuncio de que el héroe número 1 iba a ser maestro en la UA había eclipsado todas las demás noticias, incluidas el reciente secuestro y recuperación de Tanaka Kimiko. El rostro de Toshinori llenó la pantalla una y otra vez, historias similares de la valentía y el heroísmo del rubio se filtraron. Fue la paranoia lo que llevó a Naomasa a revisar periódicamente las noticias para ver que el secreto de su buen amigo estaba seguro. Quería proteger a Toshinori, sí, pero también era una cuestión de seguridad nacional. No sabía qué lo hizo hacerlo, pero algo se apoderó de Naomasa para hacer clic en un vídeo de meses atrás. Era un vídeo de Toshinori salvando a un niño de un villano fangoso. Tsukauchi había estado particularmente ocupado con un caso en ese momento, por lo que no había visto el vídeo muy de cerca. El vídeo se abrió con la imagen de un niño rubio luchando en las garras del villano fangoso mientras varios héroes profesionales se quedaban atrás, luciendo indefensos. En algún lugar detrás de la cámara hubo una pelea y luego un destello de verde se lanzó hacia el villano, un niño escuálido arrojando una mochila de gran tamaño directamente en la cara del villano. Naomasa pausó el vídeo con manos temblorosas, mirando la pantalla. Lentamente de pie, salió de su oficina. Saito, Nakamura, necesito una opinión sobre algo. ¿Qué tienes, jefe? Preguntó Saito, inmediatamente poniéndose firme. Solo ven a ver esto. Los dos oficiales entraron arrastrando los pies, apiñándose alrededor de la computadora donde el detective había comenzado el vídeo. Recuerdo esto, dijo Nakamura. Olmig salva al niño, pero no había otro, no. ¿Estás bromeando?, susurró Saito. No puede ser. Gracias a Dios, no estoy loco. ¿Ves a Midoriya también?, preguntó Tsukauchi. Necesitamos entrenar a ese chico y darle una placa, dijo Nakamura. Va a ser increíble. ¿Por qué no nosotros?, dijo Saito en broma. Permitieron que los bebés héroes tuvieran licencias provisionales, ¿por qué no nosotros también? Ella había hecho la pregunta en broma, pero Tsukauchi se congeló en su lugar, su mente corriendo. Un oficial provisional, tengo algunos trámites que hacer, dijo, ahuyentando al otro. Al levantar el teléfono, una vez que la otra persona respondió, dijo. Es el detective Tsukauchi. ¿Con quién tendría que hablar sobre el posible comienzo de un nuevo programa? Días después encontraron a la familia Midoriya en la habitación de Izuku a una hora aún sin tocar por el hijo. Sin embargo, ambas Midoriyas estaban completamente despiertas e Inko miró fijamente la pantalla de la computadora portátil de su hijo. ¿Y juras que no pasaste toda la noche? Solo uno, juró Izuku, su sonrisa cegadora. ¿Y no te has perdido las artes marciales de tus clases de EMT? Ni uno solo. Gorjeó. Oh, por cierto, mañana Gunead dará la clase, y Valiant me dijo que quería que tuviera una sesión solo con Gunead y Ojiro, así que probablemente llegaré tarde a casa. Los ojos verdes de su madre todavía estaban fijos en la pantalla de la computadora donde se mostraban dos correos electrónicos uno al lado del otro. Una fue una notificación de la finalización de Izuku de su primer año en la escuela secundaria, apenas una semana después de lo que habría sido su primer semestre. La segunda fue una carta de aceptación a la universidad más prestigiosa de Japón, así como una beca completa. Habían quedado particularmente impresionados por el análisis peculiar de Izuku, y cuando supieron su edad, el jefe del departamento de estudios de Kirk exigió que la escuela aceptara a Izuku y se asegurara de que asistiera, cueste lo que cueste. Dejarían que Izuku tuviera tantas especializaciones como quisiera, siempre que una de ellas fuera estudios de Kirk. Podía completar casi todo su trabajo en línea, solo tenía que visitar el campus real cada pocas semanas. La universidad incluso pagaría su viaje a Osu. Con esto, otra pieza cayó en el plan de Izuku. Terminó con el entrenamiento de EMT, hoy fue solo una especie de ceremonia para celebrar su finalización. Tenía que admitir que estaba un poco triste porque terminaría. Había comenzado con el pie izquierdo con su instructor por alguna razón, pero después de suficiente tiempo los dos llegaron a un respeto mutuo. Sin embargo, la peor parte de su clase fue que ya no tenía una razón para pasar por la comisaría. Tal vez podría traer taiyaki para toda la estación como agradecimiento por tantas cosas.
Entonces podría plantear casualmente la idea de observar el trabajo de un oficial de policía. Después de todo, no podía acostumbrarse a aparecer en las escenas del crimen como lo había hecho con las peleas de villanos. En este punto, todos los agentes de policía lo conocían y lo reprenderían por no tener en cuenta su seguridad. Por primera vez en años, Izuku estaba realmente emocionado por su futuro. Entonces, ¿puedo hacerlo, mamá? ¿Puedo empezar a ir a la universidad? Finalmente, apartando los ojos de los correos electrónicos, sonrió. Sería un desperdicio negarse. Pero no se esfuerce demasiado. Envíeme el correo electrónico del profesor, concertaré una reunión con él para que podamos hacer el papeleo y hablar sobre todos los detalles. Izuku sonrió, emocionado más allá de las palabras. Hoy es tu certificación de entrenamiento de EMT, ¿no? Mi pequeño, un EMT certificado a los 15 años. Izuku, estoy muy orgullosa, dijo Inko, con lágrimas en los ojos. Desearía poder asistir a la ceremonia. Podría salir del trabajo si quisieras, ¿no? Está bien. Tengo gente que me apoya ahora, y ya sé que me apoyas. Hoy es un día de trabajo muy importante para ti, así que buena suerte. Es mi turno de apoyarte, dijo Izuku, abrazándose su madre con fuerza. Ten un buen día en el trabajo. Besando su frente, Inko se fue, dejando que su puerta se cerrara silenciosamente detrás de ella. Esperó unos momentos antes de que Izuku cerrara ambos correos electrónicos, abriendo una carpeta en su computadora portátil, una sensación molesta lo plagaba. Era temprano, muy temprano, ya había estado corriendo y el sol aún no había salido. Al marcar un número que se estaba volviendo cada vez más familiar, la ansiedad revoloteó en su estómago. Los agentes de policía no habían sido más que amables con él, pero no sabía si podría soportar que su nuevo sueño se aplastara como el anterior. Estación de policía de Musutazu, el oficial Sasaki habla. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Tragando saliva, Izuku tartamudeó, hola, soy Midoriya Izuku. Pequeño Midoriya. ¿Cómo estás? Bien, yo solo, estaba mirando algunos artículos de noticias antiguos y noté un patrón. Hay 3 villanos que han escapado de ser atrapados hasta ahora, y basados en sus viejos patrones, creo que van a atacar hoy. Dicho eso, Izuku contuvo el aliento, aterrorizado de cómo iba a reaccionar Saito. Sentía un profundo respeto por el oficial y sabía que no podía soportarlo si ella se reía de él. Explica más, pequeño Midoriya. Espera, déjame llamar al detective, más débil, como si Sasaki estuviera sosteniendo el teléfono lejos de su boca, escuchó, Naomasa. Tu hijo está en la línea con información importante. ¿De qué estás hablando? No tengo, Midoriya está esperando. Casi de inmediato, la otra línea se reanudó. Habla el detective Tsuka Uchi. Y así, Izuku soltó todas sus sospechas y pruebas, incluido quiénes eran los villanos, donde era más probable que estuvieran y la mejor manera de detenerlos. ¿A qué héroes nos recomendarías que llamemos? Preguntó el detective. Izuku pensó por un momento. Kamui Woods para el primero, luego Moon Lady para el segundo, y para el último, Midnight. Son villanos que trabajan juntos, así que aunque sus ataques serían separados, estarían coordinados entre sí. Es mejor tener héroes que pueden capturarlos rápidamente. Gracias por llamar, Midoriya. Ha sido de gran ayuda, dijo el detective antes de colgar.